También el día de hoy le doy la bienvenida a Miguel Ángel Sánchez de Armas, de la Unidad de Radio y Televisión del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Muy buenos días en México y buenas tardes a la gente que nos escucha en España. Muy buenos días aquí en México y buenas tardes a mis amigos españoles y a mis colegas españoles. Yo soy egresado de una universidad española, me da mucho gusto estar ahora mismo ahí saludando a Rafael Díaz. Yo estoy en México, Ciudad de México, en los ejidos de Huipulco, en la sala audiovisual del ILSE. Encantado de participar, muy agradecido con la red, muy reconocido con este esfuerzo que ha hecho la Dirección General de Televisión Educativa, la red, el ILSE, todos los asociados, para algo que es bien necesario, más reflexiones sobre este oficio periodístico que nos une y que está en terrenos que no han sido, creo, todavía suficientemente discutidos, que es el que tiene que ver con las nuevas tecnologías y con la convergencia digital. Muchísimas gracias y también le doy la bienvenida a Susana Solís Esquinca, quien también el día de hoy intercambiará sus conocimientos y experiencias sobre el tema. Muy buenos días en México, buenas tardes en España. Muchísimas gracias por la invitación a este teleseminario. Saludo con mucho gusto pues a toda la audiencia que pues va a escuchar sobre cómo se ha transformado el tema del ejercicio periodístico. Ha sido una vorágine prácticamente lo que hemos vivido los periodistas en activo, con el uso de las nuevas tecnologías y con las nuevas narrativas que están imperando ahora en día. Así que, pues, mucho éxito para todos aquí y en España. Muchísimas gracias, así es, estaremos intercambiando pues estas reflexiones y opiniones del desarrollo del periodismo en esta nueva era, un periodismo que se le ha denominado transmedia en la radiodifusión pública. Nuestro primer participante es el profesor honorífico del Departamento de Periodismo y Nuevos Medios de la Unidad Complutense, Rafael Díaz Arias, y antes de cederle la palabra, los invito a conocer su trayectoria a través de la siguiente semblanza. Rafael Díaz Arias, profesor de periodismo, licenciado y doctor en Derecho, titulado por las antiguas escuelas oficiales de periodismo y radiotelevisión. Más de 40 años de vida profesional dedicados al periodismo, su investigación y enseñanza, el derecho de la información y el estudio, y defensa del servicio público audiovisual. Redactor de TV entre 1975 y 2007, cronista de Justicia y Tribunales, jefe del Servicio de Documentación Escrita, coordinador de la primera informatización de la redacción, jefe adjunto de Información Internacional, miembro de la Comisión Redactora del Estatuto de Información de RTV. En la Universidad Complutense de Madrid se desempeñó como profesor ayudante de Derecho de la Información, profesor asociado de periodismo y profesor titular de periodismo. Jubilado el 1 de marzo de 2018, pero nombrado profesor honorífico del Departamento de Periodismo y Nuevos Medios de dicha universidad. Como docente, ha impartido Derecho de la Información, Información en Televisión, Fotografía Informativa, Información Audiovisual y Multimedia, y Videoperiodismo. Multitud de publicaciones académicas en materia de calidad de la información, construcción del espacio público, narrativa audiovisual y derecho de la información. Autor del libro La información periodística en televisión. Pues muy buenas tardes en España. Nos vamos hasta allá con las cámaras y micrófonos para escuchar las primeras reflexiones de Rafael Díaz. Adelante. Bueno, yo para colocar el asunto en el centro diría que lo que está ocurriendo es una reformulación del principio y del fundamento clásico de la radiotelevisión pública, que era el acceso universal. Por lo menos en Europa, tal como se entiende la radiotelevisión pública, es un medio de comunicación que reúne audiencias masivas y que les ofrece unos contenidos de calidad imprescindibles para una ciudadanía activa en una sociedad democrática.
Esto que se ha hecho siempre a través de esa congregación de audiencias masivas, hoy puede hacerse con otras posibilidades. Hoy tenemos una multitud de plataformas, tenemos una multitud de formatos, tenemos una multitud de lenguajes y narrativas distintas. Por lo tanto, hay que reformular este principio de acceso universal diciendo que la radiotelevisión pública debe a todos los ciudadanos, y en algunos casos esos ciudadanos, no es el caso de España, pero en muchos países europeos son financiadores directos a través del pago de un canon de la radiotelevisión pública, debe a esos ciudadanos esos contenidos, pero ya no a través de solo la programación, y digo solo porque la programación sigue siendo importantísima, sino también a través de cualquier plataforma, en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Esto digamos que sería un poco para centrar el tema desde el punto de vista de la evolución de la radiotelevisión pública. Desde el punto de vista más periodístico, yo pondría algunos puntos para debatir a continuación. En primer lugar, muchas veces se habla de la necesidad de innovación periodística. No quiere decir que esa necesidad de innovación periodística no esté relacionada con las nuevas tecnologías, pero creo que lo primero que hay que pensar es en innovar en cuanto a los contenidos, en cuanto a la información que facilitamos, y quizás sería más secundario buscar nuevas narrativas, utilizar las nuevas tecnologías. Uno. Dos. Vaya, parece que hay un poquito de eco. En segundo lugar, diría que debiéramos de también pensar la información clásica como la información clásica a través de la programación, a través de la emisión dirigida a audiencias masivas, como un paso más en una cadena de valor de cualquier medio de comunicación y en concreto de las radios y televisiones públicas. Y en tercer lugar, yo defendería una visión global, holística, que no signifique beneficiar o promover nuevas narrativas en perjuicio de las antiguas narrativas. Diría que se habla mucho de la crisis de los informativos de televisión. Yo creo que, por lo menos en España, en cuanto a audiencias, no hay tal crisis, aunque sí es cierto que los menores de 35 años tienen una gran desafección. Y por último, añadiría un último punto, y es cómo se financia todo eso en una radiotelevisión pública. Bueno, me parece muy interesante lo que comenta Rafael. Yo quisiera centrar un poco en todo lo que hemos vivido estas generaciones que nos tocó los últimos 20 años en el tema del periodismo y ahora en el siglo XXI con este cambio tecnológico tan abrumador para algunas personas, pero que nos van centrando en que el trabajo periodístico evidentemente ha tenido una evolución muy importante. Se acabaron aquellos tiempos de estos formatos de 3/4, de hacer televisión, tanto en medios privados como en medios públicos, pues con 20, 30 gentes en un estudio o en una unidad móvil. A mí me tocó particularmente esa etapa todavía de me tocó cubrir todo lo que fue el levantamiento zapatista ahí en el 94, y pues llegaban las unidades móviles con 10, 15 personas que hacían específicamente una función. Hoy en día, pues ya con una sola persona, uno mismo puede transmitir una información en vivo casi en cualquier parte de donde esté pasando la noticia. Sin embargo, aquí uno de los puntos más importantes que yo quiero centrar, a pesar de que se ha diversificado y que se ha cambiado las formas de organización dentro de las redacciones, tanto para hacer televisión, periódico escrito, para radio, que ahora hay menos personal ahí porque todo lo podemos enviar vía internet, es centrarme en algo muy, muy importante, el contenido. Yo creo que a lo largo de toda la experiencia que tengo, lo que me ha quedado muy claro es el contenido. Es decir, tenemos que seguir y seguir trabajando, sí, en estas nuevas narrativas que ahorita, en estos momentos, están pues inundando las redes sociales.
pero no olvidar que también, coincido con Rafael, regresar al rigor periodístico que nos enseñaron. Regresamos en este momento al ILCE. Buenos días, Susana, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Y Rafael también, un saludo. Muy sugerentes estos planteamientos. Yo, como un reportero de la vieja escuela y como un viejo profesor universitario, me gustaría comenzar estas reflexiones sugiriendo que en realidad no hay medios públicos y privados. Yo creo que por principio todo medio audiovisual es público, debe ser público. La estructuración de la parte comercial y la estructuración de la parte no comercial para efectos de la información, que es lo que nos interesa aquí a nosotros, pues me parece que es parte de otra discusión igual de válida. Y con respecto a las nuevas y viejas narrativas, yo ahí también tengo muchas inquietudes. En realidad hay antiguas narrativas y nuevas narrativas por los nuevos medios. A mí me parece que es un poco la discusión que se tiene también con respecto a la literatura. Yo pienso que hay una narrativa informativa que se ha desarrollado a través de medios con los que crecimos, quienes estamos en este momento, los tres, y que después se ha derivado en nuevos instrumentos, que es lo que llamamos las nuevas tecnologías de la información. Me gustaría proponerles, solamente para continuar con esa reflexión, un concepto que a mis alumnos les tengo y que quizá aquí mis compañeros me ayuden a poner en pantalla. ¿Sí? Iván. Esto es algo que les pongo a mis compañeros, a mis alumnos, el primer día de clases cuando doy nuevas tecnologías de comunicación política o incluso derecho a la información. Y que da pie a una discusión. Muy poca gente va a presenciar una crisis, pero millones se van a enterar por los medios y hoy, aceleradamente, por las redes. Gracias. ¿Qué quiero decir con esto? Si hacemos un poco de memoria, un ejemplo clásico que es el de Watergate. Esto fue en los años 70. Fue una crisis muy contenida, una crisis muy acotada en su momento. Nixon se reelige por segunda vez con las cotas más altas en la historia electoral de Estados Unidos. Nadie piensa que se tenga que ir. Watergate no es algo que interese a nadie, menos al Washington Post. No le interesa a la televisión, no le interesa al New York Times, no le interesa al Boston Globe, no le interesa a Excelsior, ni al Clarín de Buenos Aires, ni a La Voz de San Juan en Puerto Rico. Eso es un tema de un asalto menor, unos truanes que se metieron a una oficina y se llevaron algo. Pero la persistencia de un medio y después los errores personales de Nixon y de este gobierno y de su gobierno, combinado esto con el desencanto y un estado de ánimo de opinión pública, una desazón en la opinión pública derivada de lo que estaba pasando en Vietnam, hicieron que un aparentemente pequeño caso creciera, penetrara en la conciencia social y llevara a lo que hoy sabemos, no es una consecuencia directa de la renuncia de Nixon, de Watergate, pero sí gracias al trabajo del Washington Post y después de un creciente número de medios, se hizo una crisis nacional. El ejemplo que quiero citar después, y ya con eso terminaría para seguir nuestras reflexiones, es el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en mi país, en México. Esto fue en 1994. Un grupo armado desafía al gobierno constituido de su país, reclama un trozo del territorio, es decir, declara la soberanía sobre una porción del país, le declara la guerra al gobierno de este país y gracias a la cobertura que le dan, el uso por primera vez, pienso yo, en este terreno político de lo que hoy llamamos la red, los medios, el internet, logra una inmunidad o un estado de excepción que lo protege en contra de la acción que en ese momento hubiera sido legítima del gobierno, es decir, reclamar el territorio
sobre el cual nadie puede tener, salvo el gobierno, soberanía. La exposición que tiene el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en todo el mundo provoca un estado de ánimo de opinión pública que obliga al gobierno de México a enfrentarse a una nueva realidad. No puede recuperar ese territorio, no puede ejercer una acción armada contra un ejército que le ha declarado la guerra, así haya sido con rifles de madera en algunos casos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la información? Son una misma narrativa a través de nuevos medios y una aceleración de la difusión de noticias que están llegando a un público para el cual yo siento que no hay todavía una suficiente toma de conciencia. Ahí dejo estos dos comentarios en espera. Me interesa mucho de las reflexiones de Rafael y de Susana. Bueno, creo que son dos buenos ejemplos, tanto Watergate como el caso zapatista, de la influencia clásica, del papel clásico de los medios. Hoy realmente ese papel corremos el riesgo de perderlo. Algunos confunden periodismo con voyerismo, con voyerismo. Bueno, cualquiera tiene un teléfono en el bolsillo y cualquiera puede retransmitir a través de Facebook Live cualquier acontecimiento con el que se topa a lo largo de su vida, en la calle, etc. Eso no es periodismo. Y tampoco sería periodismo que un reportero profesional siguiese esas mismas pautas. Periodismo significa dar sentido a lo que estamos viendo, no simplemente mostrar lo que estamos viendo. Y en ese sentido creo que, bueno, hay momentos en los que un reportero puede trabajar con su teléfono móvil en un lugar y dar sentido a lo que está viendo, pero sigue siendo necesario, en un ámbito como el periodismo audiovisual, el trabajo en equipo. Un trabajo donde el buen hacer del personal de la imagen, de camarógrafos, de montadores, de una calidad de información que es también una calidad técnica, que es también una calidad de imagen, que a través del reportero, el llamado reportero multimedia, con solo un móvil, un celular, como se llama en América, no se puede conseguir, ¿no? En realidad, lo que se trata es de saber en cada momento cuál es la naturaleza del acontecimiento, a quién va dirigido y, en función de eso, determinar el tipo de narrativa y los medios empleados. Muchísimas gracias. Les recuerdo que justamente en este ejercicio que realizamos en este encuentro, lo hacemos a través de internet. Estamos conectados varias sedes, Zacatecas, aquí con nosotros desde el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, también en España, también en la Ciudad de México. Y bueno, pues la tecnología de pronto falla, les pedimos una disculpa, tuvimos una pérdida de energía aquí en Zacatecas, pero ya estamos retomando. Agradezco a Susana Solís por haber tomado unos momentos la moderación de este espacio en el que estamos reflexionando acerca del papel del periodismo transmedia en la radiodifusión pública. Y para continuar con el programa de manera como estaba ya señalado, los invito a ver la trayectoria del trabajo de Susana Solís Esquinca a través de la siguiente semblanza. Susana Solís Esquinca, periodista. Es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad Veracruzana y máster en Comunicación y Tecnologías Educativas por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Con más de 30 años de experiencia en el periodismo y comunicación social, fue corresponsal en Chiapas de Noticieros Televisa. Ocupó el cargo de directora general del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía y presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. También se desempeñó como productora del programa de género Aquí Estamos. Directora, presidenta del Consejo Editorial, productora y locutora de la revista Ni Más Ni Menos Mujeres.
Coordinadora Estatal de Comunicación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Jefa de Producción Radiofónica en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Reportera del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, así como del periódico El Universal de Veracruz. Actualmente es directora de la consultoría Comunicación Integral y subdirectora del periódico Ultimátum. En cuanto a sus principales reconocimientos, destacan el de la revista Pantalla Telemundo por lograr una prórroga con la digitalización de la televisión en México en el año 2015. Premio Nacional AMPE 2011 por el reportaje televisivo Viaje sobre el lomo de la bestia, otorgado por la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, Capítulo México. Segundo lugar durante la Bienal Internacional de Radio, convocado por Radioeducación, por el programa radiofónico con perspectiva de género, Siempre Mujeres, 2010. Medalla Premio Edison por la cobertura informativa del tapón en el año 2009. Premio México de Periodismo por la cobertura del huracán Stan. Premio México de Periodismo en el género Noticias, otorgado por la Federación de Periodistas de México. Susana, previo a tu semblanza señalabas justamente cómo hacer periodismo en el siglo XXI con la inundación de redes sociales sin perder el rigor periodístico. Te invitamos a que compartas con nosotros tus reflexiones acerca de este tema. Bueno, muchas gracias. La verdad es que también quiero reflexionar, Miguel Ángel lo había comentado, comentó lo del EZLN en 1994 y me hizo pensar qué hubiera pasado si esa misma declaratoria de guerra, esa irrupción, ese levantamiento armado ocurriera ahora con las nuevas redes sociales. No quiero imaginárselo, se los dejo de tarea. Pero lo que es cierto, y a lo largo del tiempo, y estoy muy de acuerdo con también lo que dice Rafael, sí hay unas nuevas narrativas, estamos utilizando un nuevo lenguaje, dijéramos, para cada nicho, pero es muy importante no perder el objetivo. Siempre y a lo largo de la historia, y hay que remontarse al pasado, el contenido siempre va a ser lo que va a captarle el interés y la atención de la audiencia. Y esto es muy importante. ¿Qué es lo que ha pasado? Primero venimos de una comunicación vertical donde los medios masivos, los públicos, los privados, decíamos o suponíamos qué cosa querían escuchar, cuáles eran las noticias que nosotros, desde nuestra perspectiva, sentíamos que era noticia. Hoy las redes sociales y toda esta gama de plataformas que existen hoy, nos permite un ingrediente muy importante, la interacción. Es decir, un público que quiere debatir, quiere opinar, quiere reflexionar junto con nosotros, quieren insultar también, o quieren denostar y quieren exaltar. En fin, se da también esta parte de esta interacción bastante fuerte, y eso nos hace pensar que sí necesitamos, por un lado, nuevos profesionales de la comunicación. Necesitamos centrarnos en cada medio. Para mí, creo que es muy importante hacer contenidos segmentados. La audiencia ya no es homogénea. No se sientan a la televisión. No pensamos nosotros prender la televisión o prender la radio y que la radio y la televisión nos digan lo que se supone queremos saber. Hoy nosotros tenemos la capacidad de ver qué dispositivo vamos a utilizar. Si queremos el teléfono, si queremos la computadora, si encendemos la tele, o lo hacemos todo en general de una manera hasta al mismo tiempo. Yo creo que eso es muy importante. Profesionalizar mucho a las nuevas generaciones, una nueva currícula incluso para las escuelas de comunicación, para escribir para la web, para escribir a las redes sociales. El rigor periodístico, efectivamente, no hay que perderlo. Es decir, el periodista no es un youtuber, no es un influencer, no, el periodista es un periodista y tiene que hacer periodismo y hay reglas. Sin embargo, también hay que ser un poco atrevidos, es decir, también dejar ese periodismo denso, llano, llenaplanas que decíamos cuando hicimos periodismo en periódicos impresos, sino un periodismo más ágil, más apelar a la capacidad de asombro, decir cosas interesantes,
impresionantes. No le va mal al periodismo si no empezamos con las 6 Ws, ¿no? De qué, quién, cuándo, dónde, por qué, cómo. Es decir, podemos empezar con algo incluso hasta editorializado, sin que perdamos el rigor. Hay que perderle un poco de miedo a la nueva tecnología, a las nuevas plataformas, a esta narrativa transmedia. Yo creo que eso nos puede llevar a hacer un híbrido del lenguaje, pero lo que sí está, y es lo que yo sostengo, el lenguaje escrito es evidentemente el rey de todos los contenidos, en la plataforma que sea. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Playground, se consumen más, se puede hacer un reportaje con video y con texto, y es un video con rigor periodístico. Es decir, sí podemos hacerlo, hay que hacer como una especie de una mezcla para poder lograr estas narrativas, pero para un público segmentado. Es decir, ¿qué le va a un portal? ¿Qué le va a la red social? ¿Qué le va a la televisión, a la radio y a los medios impresos? Porque todos dicen los periódicos van a desaparecer, quizá físicamente, bueno, ya muchos han cerrado físicamente, pero todavía lo vamos a tener en la palma de la mano. Mientras aquí en México, si mal no recuerdo, un 70-80% de la gente cuando quiere informarse lo hace por los medios tradicionales, pero lo hace a través de su dispositivo. Entonces, no es que se pierda, se puede seguir haciendo un buen periodismo. Y otra situación, estamos ahorita empaquetando los contenidos. Aunque lo veamos, podemos ver en muchos portales la misma información. No solo porque se la piratean, sino vemos la misma. Pero estamos perdiendo también la profundidad de la información. Estamos haciendo menos investigación por el tema de la inmediatez, ganar la nota, a dónde nos lleva, y tenemos que replantearnos cómo hacer otro periodismo. Nada más te concluiría yo con esto. Recuerdo lo que ocurrió en Minatitlán, en Veracruz, en un estado cercano al sureste, o sea, en el Golfo, y ahí pasó lo de Minatitlán y todos dijimos, bueno, llegan y los mataron. Y nadie se pone a pensar quiénes eran los que estaban en esa fiesta. Era una fiesta además. ¿Quiénes eran en esa fiesta? La historia de cada uno de las víctimas. Hubo niños que por eso nos pegó tanto, pero profundizar en la historia de cada uno de los personajes, tendemos también como a sensibilizarnos de qué está pasando con la violencia en México. A veces llegan y estamos pasando una situación muy caótica y criminalizamos a todos, pero hay muchos inocentes en esta historia. Si vamos haciendo un periodismo más profundo, más de investigación, y lo podemos hacer con la ayuda de las nuevas tecnologías. Yo dejaría hasta ahí el tema. Para mí todavía sigue el contenido, formar nuevos profesionales, pero regresar al manejo del lenguaje, la redacción, la forma de contar historias, ya no de ser tan fríos, llanos. Un accidente pasó así, se volcó, murieron 3 personas. No, ¿por qué no también vamos contando las historias de estas personas y vamos haciendo más humana, dijéramos, sin perder, reitero, el rigor periodístico que debemos mantenerlo, sea en la plataforma que sea, porque esos son los instrumentos. El contenido siempre será, pues, por lo que nos van a leer, nos van a ver, y regresar un poquito a esto que nos enseñaron en la niñez. Había una vez, cuando nos contaban un cuento, no es malo empezar con alguna expectativa, con alguna una frase que nos asombre, que nos enganche para poder leer. Yo dejaría por ahí la reflexión y pues quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, Susana. Y bueno, pues recoger varios de los puntos que ustedes han mencionado ya en sus ponencias iniciales, el tema de las nuevas tecnologías, las nuevas narrativas, sin dejar de lado el contenido, el rigor periodístico, y que la inmediatez no nos haga pues cometer errores a la hora de informar. Y bueno, pues sobre todo el tema de la capacitación a las nuevas generaciones para encontrar, sí,
una nueva forma de informar, una nueva narrativa, hacerlo de una forma más ágil, pero sin perder pues todos estos elementos que debe llevar y debe atender el periodismo para poder informar. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Ya los participantes nos están haciendo llegar sus preguntas. La primera va dirigida a Miguel Ángel Sánchez de Armas, pero antes de ello los invito a conocer su semblanza. Miguel Ángel Sánchez de Armas, doctor y periodista, catedrático universitario, fundador de la Revista Mexicana de Comunicación y es autor de más de 10 libros especializados. Pues la primera pregunta que ha llegado para Miguel Ángel Sánchez de Armas es: el periodismo amarillista ha proliferado y lo consume la gran masa. ¿A quién reeducar? ¿Al lector o al periodista? Yo no estoy muy seguro de que sea así, más bien pienso, el periodismo que llamamos amarillista siempre ha tenido un lugar entre los medios. Y esto, bueno, nos remontamos al siglo pasado y al antepasado, yo diría, con aquella tendencia que llamaron en Estados Unidos los muckrakers, es decir, los que buscaban en el estiércol informaciones para después mover, electrizar a un sector del público y mover la opinión pública en algún sentido determinado. En México tenemos una larga historia de lo que llamamos periodismo de policía, ¿no? Policíaco, con ejemplos extremos como el de Alarma y otras publicaciones, como ponían a los decapitados y a los descuartizados en la portada. Y hoy pues, es un periodismo que sigue teniendo pues, muchos lectores. Ahora, eso de reeducar no me gusta. Me suena un poco así como a la revolución cultural maoísta, ¿no? O a los regímenes estalinistas. Vamos a reeducar a la gente. Yo pienso que en el consumo de medios hay mayor selectividad hoy, no solo en México, sino en todos los países, porque tenemos mayores niveles educativos y mayores niveles para discernir qué información es la que nos importa o no. Entonces, yo más bien me gustaría llamar la atención de ustedes sobre otro fenómeno que observo entre la información y las nuevas tecnologías. Desde Walter Lippmann, por lo menos, sabemos que los medios no nos dicen qué pensar, pero sí ponen la agenda, nos dicen, no nos dicen cómo pensar, perdón, sino más bien sí en qué pensar. Y esto ha sido una característica de los medios hasta por lo menos la mitad del siglo pasado. Pero hoy parece ser que los papeles se han invertido. ¿Quién pone la agenda hoy realmente? ¿Los medios tradicionales o la información que circula en las nuevas tecnologías? Yo creo que estarían de acuerdo conmigo si propongo que son los medios o las informaciones que se difunden a través de las nuevas tecnologías las que están poniendo la agenda social y la agenda política. Y mi siguiente reflexión es: estamos preparando a los nuevos profesionales, siguiendo un poco en la línea que decía Susana, estamos preparando a los nuevos profesionales para este reto o para esta nueva realidad. Yo veo a mis alumnos al principio de cada semestre y cada vez más son más tecnificados, cada vez llegan con más computadoras o cada vez usan más sus aparatos mientras están en clase, pero no siempre están preocupados o casi nunca están preocupados por los temas informativos, sino por la recreación, por los temas lúdicos, por los mensajes personales. Y parece que hay una brecha entre estos jóvenes que aspiran a ser periodistas, porque son carreras de periodismo o de comunicación, y esta formación que todos recibimos en las aulas y que tiene que ver más con los libros, con la reflexión, con el lenguaje, con la redacción, como propone Susana. Entonces, mi reflexión es: estamos preparando a las nuevas generaciones de jóvenes capaces de hacer un buen periodismo en este nuevo mundo de las nuevas tecnologías. Esta discusión la hemos tenido en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, la hemos tenido aquí en la UNAM, la hemos tenido en Puebla y ahora mismo me parece que es un tema interesante para este seminario.
Muchísimas gracias, importantísima la aportación que nos hace. Nos llega otra pregunta en Radio Universidad Autónoma Chapingo. Hemos sumado nuestro teléfono móvil para difundir a través de nuestra página de Facebook. Esto es sumar, ¿verdad? Extiendo la pregunta a Rafael Díaz Arias. Una herramienta más que puede utilizar el periodista con su propio teléfono. Lo que pasa es que tendrá que hacer otra cosa distinta, porque lo que está haciendo ya todo el mundo al mismo tiempo no tiene ningún valor si no hay un plus, que es el conocimiento periodístico, el aportar el contexto, el hacer el comentario oportuno, explicar dónde estamos, quiénes son los agentes de la información, dar todos los antecedentes que se pueda y no quedarse nunca con la visión estereotipada, con la explicación que ya viene dada y nunca dar por buenas la visión que se está... es decir, las imágenes es lo primero que engaña, hay que ir un poquito más allá. Pero claro, siempre lo que tenemos aquí es el problema de los recursos, para qué y con quién y en qué medio estamos trabajando. Bueno, veo que hay dificultades, parece. Por ejemplo, una plataforma como es Instagram, las stories de Instagram, que viene a ser una plataforma dedicada prácticamente a la moda y al estilo, es decir, algo nada periodístico, se puede intentar entrar ahí y hacer llegar a esos usuarios temas de verdadero interés periodístico, pero esto requiere recursos, personas que trabajen. Hablar de multimedialidad o transmedialidad no quiere decir hacer una misma información y formatearla para lenguajes distintos. Quiere decir hacer informaciones pensadas ya desde el origen. Esto requiere recursos. Susana Solís, si pudieras también darnos tu opinión acerca de esta duda que nos llega, si el sumar el teléfono móvil para hacer transmisiones vía Facebook y redes sociales es sumar justamente al trabajo periodístico que se hace desde los medios públicos. Yo creo que sí, creo que esas herramientas son bien utilizadas, incluso algunos medios públicos lo utilizan. Hacer estas transmisiones de eventos, obviamente, o situaciones periodísticas. Obviamente tendrán mayor repercusión o mayor seguidores o vistas en circunstancias donde la situación sea más dramática, ¿no? Por decirlo así. Pero yo creo que sí se pueden complementar. Coincido también con Rafael, no es hacer un mismo texto, hay que pensar en la audiencia a donde va uno a llegar. Es decir, ¿para quién vamos a informar? ¿Qué tipo de plataforma estamos usando? Y sobre a qué público, a qué audiencia estamos llegando para poder hacer esos mismos. Realmente no crean que es muy fácil hacer todo esto, se requiere de una serie de habilidades. O sea, estamos pidiendo, si esto se lleva, por ejemplo, a las universidades, son jóvenes multifuncionales que no solo deben de ser buenos para la fotografía, para los videos, tienen que saber redactar, tienen que saber dominar la luz, es decir, tienen que tener una serie de atributos que antes pues sí nos los pedían, pero finalmente estaba más sencillo que ahora lo veo, ¿no? Porque hay medios, por ejemplo, los medios públicos, radio y televisión, que bueno, pueden hacer una cosa para televisión, pero hay que hacer también otra cosa para su propia red de la misma televisora. Es decir, sí tenemos que cambiar la forma de presentar una noticia para este público que es la televisión y un público para lo que son, por ejemplo, las redes sociales. Es complejo, no todo lo dominan. Y si a estos le agregamos que una buena parte de las personas que trabajan en los medios públicos fueron migrantes o son migrantes digitales, es muy fácil que lo que vaya a ocurrir es que sean desplazados por los que ya son nativos digitales en el manejo de esto. Pero ¿qué pasa con estos nativos digitales? Les falta la experiencia que tienen
los migrantes digitales. Por eso yo hablaba de ser como una especie de híbrido. Pero yo sí soy de las personas que creen que estas nuevas tecnologías están ayudando sí a hacer otro tipo de periodismo, un buen periodismo incluso, pero tiene mucho que ver la narrativa e insisto, el rigor periodismo, o sea, la veracidad, la oportunidad, la corroboración de los datos. Hay que perder un poco el miedo a decir, me va a ganar la nota. Nosotros ya lo teníamos cuando trabajamos en medios tradicionales. Nos van a ganar la nota o yo tengo que tener la exclusiva. Ahorita es muy difícil tener exclusivas, hay que buscarlas. Por eso decía yo, hay que reforzar todo el periodismo de investigación. Hay que mandar a ser más profundos en lo que tenemos que hacer. Y se puede hacer y luego presentarlo a través de nuestras propias redes sociales que se tengan en los medios públicos. Yo creo que eso es algo muy, muy loable. Hay que ver la tecnología como un aliado, pero seguir manteniendo también parte de este pasado que es la experiencia y con lo que se puede hacer cosas muy, muy interesantes. Muchísimas gracias a todos los participantes. Nos hacen llegar muchísimas preguntas. Vamos a hacer una última pregunta en este momento para continuar con la siguiente parte de esta telesesión, que sería darles la palabra nuevamente para que cada uno pueda extenderse un poco más en las reflexiones de este tema y posteriormente volveremos a dar respuesta a todas las preguntas que nos hacen ustedes llegar. La última pregunta de esta parte es, ¿qué hacer en el caso de las famosas fake news? Y la complementaría con otra más que llega en el mismo sentido, ¿qué deben hacer los medios públicos para combatir las fake news? ¿Alguien que quiera contestar la pregunta? Si no contesta nadie. Esa es una situación. Las fake Adelante. news siempre han existido, ¿eh? Ahí es donde entra la labor del periodista y por qué yo sigo insistiendo. La mayoría de la población, al menos en México, se sigue informando a través de medios tradicionales. Hay que corroborar la información que uno lee. A veces esto sí se necesita un poco de orientación para los mismos usuarios, de que no todo de inmediato lo tengan ni lo suban. Hay muchos, incluso hasta Facebook tiene ahí cómo confirmar qué es una fake news y cómo poderla detectarla a través de una URL apócrifa, inventada, ver el tipo de redacción. Por eso decía yo, hay que volver a traer el tema del manejo del lenguaje, la redacción, el tipo de cabeceo, que a veces es demasiado estridente, demasiado engañoso, y tener que corroborar con varias fuentes. Es decir, si lo trae algo que nos llega, corroborarlo a través de los medios que dijéramos, yo insisto, tradicionales o convencionales y que tienen buen prestigio y corroborar la misma información. No irnos engullendo todo, pero yo creo en la autorregulación. Es decir, todo nos va a llevar a este manejo y esta vorágine que tenemos ya de tanta información y que muchos estudiosos le han llamado infoxicación. Creo que nos va a llevar a la autorregulación, a ya no creer tanto, nos va a pasar como el lobo, a no creer tanto en todo lo que vemos ni todo lo que leemos, y vamos nosotros mismos a irnos autorregulando. Creo que eso es lo que supongo yo tendrá que seguir en el uso de redes sociales, de todo lo que nos ofrece la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va eso, pero corroborar, es muy importante 2, 3 fuentes sobre la misma información. Bueno, ahora le pedimos que nos complemente de manera breve a Miguel Ángel Sánchez de Armas, pues, ¿qué hacer con las fake news? La fórmula para saber qué hacer con las fake news estaría en otra parte. Me parece que una propuesta de nuestros inicios ya lejanísimos como reporteros, cuando no había ni teléfono celular, ni redes y demás, estoy hablando de los años 60 y tantos, y que nos enseñaban las redacciones, debería recuperarse hoy.
Un reportero, nos decían nuestros jefes de información, es un escéptico profesional. Si tu mamá te dice que te quiere, ponlo en duda, investígalo y después acéptalo. Un mejor periodismo, este es un ejemplo claro, es chistoso quizá, las fake news se neutralizan con noticias verdaderas, y las noticias verdaderas salen del trabajo de reporteros muy cuidadosos, como dice Susana, que investigan, que le tienen respeto al lenguaje, que no publican o no suben a sus redes lo primero que les aparece en sus correos electrónicos, que intentan diversificar sus fuentes. Esto es algo que debemos de inculcar a las nuevas generaciones, en donde me parece que está la solución a esta discusión que va a durar mucho tiempo. Estamos formando realmente a los profesionales necesarios para hacer un buen y mejor periodismo con en las nuevas tecnologías. Yo tengo mis dudas. Creo que los planes de formación de profesionales en comunicación y en periodismo, no solo en México, no solo en España, los conozco bien, sino en muchas partes del mundo, necesitan revisarse a sí mismos, necesitan reactualizarse. Tenemos en México inscritas en el CONEIC algo así como 1,265 escuelas de comunicación y periodismo. Estamos echando al mercado laboral cada año a cientos de muchachos y muchachas, a un mercado laboral que está en disminución, en medios impresos que están disminuyendo, en televisoras que están despidiendo, o en radios que están despidiendo gente del área de noticiarios, en medios electrónicos que han aceptado que tienen mucha más audiencia, mucha más rentabilidad y rentabilidad en los programas de entretenimiento que los programas informativos, y esto no lo estamos viendo muy bien en las escuelas. Entonces quizá deberíamos empezar esta discusión por ahí. Gracias por sus aportaciones. Nos vamos a España. Rafael Díaz Arias, ¿cómo ven allá el tema de las fake news? Creo que es fundamental el papel de los medios tradicionales y muy especialmente el papel de los medios públicos en cuanto verificadores. Afortunadamente, todavía en la mayor parte de los países la gente se informa preferentemente a través de los medios tradicionales. Pero eso no quiere decir que no haya nichos donde realmente, aunque llegue la información verificada de los medios tradicionales, la gente siga haciendo caso a esas llamadas fake news o bulos, porque en realidad el poder no está en la noticia en sí mismo, sino en la capacidad de movilización que tiene. Son siempre informaciones con una gran carga emotiva, con una gran carga de movilizar el desafecto, de movilizar el odio, y eso está calando tremendamente. Creo que hace falta, al margen del trabajo de los periodistas, hace falta un trabajo de educación. Siempre se habla de educomunicación. Yo creo que esto va un poquito más allá. En la escuela, el pensamiento crítico, y no estar siempre pendientes de vivir en esas cámaras de ecos, ¿no? Quería enlazar un poco con una cosa que decía Miguel Ángel. Antes la agenda pública la determinaban los periodistas, los medios, ahora las redes sociales. Yo le corregiría. Realmente las redes sociales no son más que el intermediario, el vehículo, el canal que usan los gabinetes de comunicación, que ya no necesitan del periodista para comunicarse con el público, que usan los gabinetes de estrategia, que son medios de guerras híbridas, y donde el periodista ya no es el intermediario necesario. Es decir, si nos llegan noticias falsas, si nos llegan bulos, no es porque un usuario normal se las invente, sino porque hay equipos profesionales que están dedicados a producirlo industrialmente y saben hacer llegar a cada uno esa falsa noticia, ese falso contenido que realmente va a movilizarle
que le va a comprometer emotivamente, ¿no? Y bueno, pues los periodistas tendrán que hacer su labor, que es verificar, que es informar correctamente, pero esto va más allá del periodismo, va a los fundamentos de la educación desde la escuela. Participantes por enviarnos sus preguntas y muchísimas gracias a nuestros expertos por abundar en estos temas de suma importancia. Así concluimos esta primera fase de preguntas y respuestas. Ahora damos paso a la segunda ronda de opiniones acerca de este tema. Cada uno contará con 5 minutos para desarrollar sus ideas y le doy la palabra en primer lugar a Susana Solís. Adelante. Bueno, yo centraría muy bien en lo que podría hacerse con este periodismo híbrido que se está dando en todo el mundo, en volver a comentar qué es lo que vamos a contar, qué es la historia que vamos a narrar, en qué tipo de plataforma. Es decir, pero siempre privilegiando el contenido. Segundo, yo creo que necesitamos que los nuevos periodistas tengan mayores habilidades. Yo, por ejemplo, aquí había de estas habilidades no solo tecnológicas, sino también de redacción, jerarquización, capacidad de síntesis, edición de audio y video, videograbación, fotografía. Prácticamente son todólogos, ¿no? Necesario también para hacer un buen periodismo, capacitación y actualización permanente de los profesionales de comunicación, para estar a tono a los cambios tecnológicos que van a seguir ocurriendo. Y habilidades de lenguaje y tecnologías para segmentar a la audiencia y producir contenidos dirigidos a cada público. Yo sí creo que tenemos que segmentar. Hay ¿por qué nos dio esta celeridad, esta inmediatez? No solo porque todo lo podemos subir de manera instantánea. El detalle es que también tenemos la idea de que ahora las nuevas audiencias, que son en su mayoría jóvenes, leen poco. O sea, no sé dónde nos perdimos de leen poco. A lo mejor decimos leen poco, pero pueden estar todo un día leyéndose cientos de posts de sus redes sociales. Más bien, ¿qué están leyendo? Es decir, yo no creo que la extensión, y no hablo de aquellas de 2 cuartillas y media, decíamos, ¿no? Ahorita no sé cuántas, 7,000, 8,000 caracteres para leer, pero yo sí creo que una redacción estándar de 5, 7, hasta 8 párrafos, pero de algo bien contado, bien sustentado, interesante, sí se lee. Es decir, esto de decir que los jóvenes no leen porque y hay que darles cosas muy sucintas, no. Lo que sí es que tenemos también nosotros, a esta vieja guardia a la que pertenecemos algunos, pues ya no echar tanto verbo ni tanto rollo. Hay que ser más concisos, más precisos y tener esta capacidad de síntesis. Entonces, yo creo que esto se puede lograr si vamos haciendo una especie de, miren hasta dónde se puede uno atrever a decir, hay que ser un poco literarios incluso en la nueva redacción, para que esto te interese, para que esto te atrape, como si leyéramos pequeñas historias, como estos cuentos, como pequeñas historias, reitero, pero yo creo que ahí es muy, muy importante que reflexionemos sobre esto. O sea, unos nuevos profesionales que hay que regresarlos. Sí, están ahorita los muchachos muy embebidos en el tema del manejo de redes, de aparecer, de la fama, de dedicarse más al ocio, al entretenimiento, que para mi gusto no es malo si lo separan del periodismo. Entonces se hacen artistas, ¿no? Entonces ese es otro nicho del espectáculo. Pero si quieren ser periodistas y hacer cosas serias, pues tiene también sus formas. No quiere decir que no estén preparados para ellos, pero hay que regresarlos un poquito a los muchachos a leer muchos libros, a cultivarse. O sea, tenemos que regresarlos a esas partes del dominio del lenguaje y también combinarlo con estas nuevas habilidades tecnológicas. Creo que las universidades
se han entretenido mucho ahorita con todo esto del manejo de las nuevas habilidades tecnológicas. Estamos dejando realmente lo básico y esencial, que es el mensaje. O sea, qué estamos diciendo, qué estamos transmitiendo y con qué vamos a detonar la interacción. Es decir, ya esto es una comunicación horizontal. Tenemos también que estar preparados para eso, para saber debatir, para hacer oídos sordos a quienes denostan y la crítica fácil, inocua, sino debatir de verdad en esos espacios. Yo creo que así nos va a ir llegando también el tema que mencionaba, la autorregulación y hacer este periodismo híbrido, pero siempre pues cuidando todas las reglas y las normas que nos da el periodismo convencional o tradicional, con lo que nos formamos muchas generaciones. Hasta ahí sería mi comentario. Muchísimas gracias, importantísimo el no olvidar el contenido por enfocarnos en las nuevas tecnologías. Gracias, Susana. Ahora le damos la palabra al maestro Miguel Ángel Sánchez de Armas. Adelante. Muchas gracias. Yo insistiría en regresar al principio de mi propuesta. Yo creo que el problema lo tenemos muy bien diagnosticado. Estamos viviendo, informativamente hablando, un momento inédito gracias debido a la acción de las nuevas tecnologías. Pero hay que reconocer que en este ambiente de nuevas tecnologías estamos formando muchachos en escuelas, en carreras universitarias de comunicación y periodismo que se quedaban ancladas en el siglo pasado del periodismo tradicional. Esto tenemos que revisarlo. No digo que esté necesariamente mal, pero tenemos que revisarlo. Dice muy bien Susana, muchachos, tenemos que llevarlos por el camino de la lectura, la reflexión, de la discusión, etcétera. Pero, ¿cómo vamos a lograr esto si uno revisa y ve que muchos de los maestros no leen tampoco? ¿Cómo van a hacer que maestros que no leen tengan alumnos que sí lean? O clases que se dan ahora con PowerPoint. Entonces ya una clase de 2 horas son 15 láminas de PowerPoint y o muy poca reflexión. Veamos esto y discutamos esto. Yo soy de los que piensan que ha llegado el momento de plantear la desaparición de las carreras de comunicación y periodismo. Esto, cuando lo digo en público, no me acarrea ninguna simpatía, y así también me queda claro. Pero si uno piensa que nuestro oficio, nuestra actividad como periodistas está más cercano a la artesanía que a la ciencia, y con esto no lo quiero demeritar porque la artesanía es algo de una alta complejidad, quizá podríamos plantearlos como ya se ha hecho en algún otro país como la India, en que primero se regule el ejercicio del periodismo. Es decir, que se requiere una licencia como requieren los abogados o los médicos o los ingenieros para ejercer como periodistas en medios públicos o privados. Y después que se tenga una formación universitaria, una formación en derecho, en historia, en filosofía, en agronomía, en un área del conocimiento. Y después una capacitación en comunicación. Esto lo han hecho en la India, me parece que con muy buenos resultados. ¿Y qué es que se tiene? Periodistas o comunicadores con una formación mucho más sólida. Hoy en las escuelas de comunicación y periodismo, ¿qué se da? Pues un poco de teoría, un poco de metodología, ya no se dan nada de matemáticas, o por lo menos aquí en México, algo de historia, muy poco, ya no hay redacción, ya los talleres de redacción se han cerrado, ya no hay oficinas de prensa, ya no se están formando o se está procurando dar a los muchachos opciones académicas para trabajar en otras áreas de comunicación. Entonces, quizá debemos de revisar esto y pensar que no es un problema, es un reto, y es un reto para el cual debemos prepararnos y pensar a 20 o a 30 años de distancia. ¿Qué clase de escuelas de comunicación vamos a tener dentro de 30 años y qué clase de profesionales para la comunicación estamos formando para dentro de 30 años, cuando esta complejidad que hoy vemos tan acendrada de las nuevas tecnologías lo sea aún mucho mayor, o
ya haya cambiado totalmente nuestro sistema de vida. Muchísimas gracias por su participación, interesantísima y ambiciosa propuesta la que hace precisamente para una formación más sólida de los periodistas y los comunicadores alrededor del mundo, que bueno, pues es muy interesante y pues digna de análisis, tanto en México como fuera del país. Y ahora me voy hasta España para conocer pues esta segunda ronda de la participación del profesor Rafael Díaz Arias. A hablar sobre temas de formación, pero veo que no me queda más remedio. Estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Susana anteriormente. Mi experiencia de profesor. Yo el primer día de clase en un máster multimedia preguntaba siempre a los alumnos, ¿dónde están vuestras gafas de Google? ¿Pero queréis hacer periodismo sin las gafas de Google? O les preguntaba, ¿cuál es vuestro perfil en Second Life? Bueno, todo el mundo sabe que Second Life pues, ya decayó, etcétera. Pero durante una época se nos vendió que sin las gafas de Google no se podía ser periodista, que sin un perfil en Second Life no se podía ser periodista. Y se abandona o se olvida lo esencial. Por ejemplo, no es tan importante conocer un concreto software de montaje audiovisual como conocer los principios esenciales del lenguaje visual y de la narrativa de montaje. Creo que eso estoy bastante de acuerdo con Miguel Ángel en que la mejor solución sería una capacitación profesional o mejor una capacitación en periodismo para graduados o licenciados superiores en otras carreras. Aquí eso se hizo en España una temporada en la Universidad Carlos III, luego desapareció, pero de hecho por una vía secundaria está ocurriendo a través de los másteres en distintas especialidades periodísticas a las que pueden acceder graduados en cualquier disciplina, fundamentalmente de ciencias sociales. De manera que de manera indirecta sí que se está yendo por ese camino. Y bueno, no puedo estar de acuerdo en cambio con Miguel Ángel en la acreditación o en la habilitación previa. Este es un tema muy discutido en España. Yo siempre me he opuesto y eso no me ha dado tampoco muchos amigos ni mucha popularidad a un sistema de registro que esté ligado a alcanzar una titulación o a un registro dado por cualquier organismo público. Lo que sí que me gustaría más entrar, porque es un poco creo más específico todavía de lo que estamos hablando hoy, es lo que he llamado yo la cadena de valor en el medio de comunicación. Es decir, la instantaneidad es muy importante. Tenemos, por lo tanto, que cubrir esa instantaneidad a través de los urgentes, a través de las transmisiones en directo, pero luego viene después la crónica clásica, ya sea de radio, de televisión, ya sea en la página web, donde hay una visión personal, y después tiene que venir el reportaje, y que también tiene que producirse en distintos formatos e incluso explorar pues, esa historia más literaria, a lo cual, por ejemplo, un formato estupendo son los podcasts de audio que sirven muy bien para contar historias periodísticas. Todo eso va confluyendo en una cadena de valor donde el ciudadano puede en cualquier momento acceder a la necesidad que tenga, la necesidad informativa que tenga en la plataforma que desee, en el tiempo y en el lugar. El problema, vuelvo a insistir, recursos, dinero. Eso no es fácil hacerlo reduciendo como se reducen las redacciones. Desde luego no es una cuestión en ningún caso de hacer una misma crónica que se, digamos, formatea para radio, para televisión, para página web. Eso no es periodismo multimedia. Muchísimas gracias. Por supuesto que las aportaciones sobre esta cadena de valor y atender a las necesidades pues, de la audiencia que es infinita, que puede tener diferentes gustos, y este tema de los podcasts que también es importante. Así llegamos al final de esta parte de la segunda ronda de las ponencias de nuestros expertos del día de hoy. Damos paso ahora a las preguntas de los participantes. Contamos aún con 20 minutos para resolver estas dudas. Y bueno, tenemos la primera pregunta que se quedó un poco rezagado del bloque anterior.
cómo incorporar la velocidad de las nuevas narrativas sin detrimento de los contenidos. Susana Solís. Ay, yo creo que apelando a justamente a lo que he estado muy insistente, a todas estas reglas del periodismo. Es decir, la celeridad se ha vuelto una cuestión abrumadora, incluso para los mismos periodistas, de que a veces hasta los ciudadanos ganan la nota. Y como decía hace unos momentos Miguel Ángel, y estoy de acuerdo, la agenda lo están poniendo los ciudadanos. Los usuarios, las audiencias son las que captan alguna situación en la calle, sobre todo, y le ponen la agenda. Es más, los noticiarios regularmente, ya la mitad de los noticiarios son cosas que retoman de los ciudadanos que han subido a las redes sociales. Es muy difícil eso, competir con ciudadanos, con un gran hermano afuera en la calle donde todos graban, es un Big Brother tremendo, pero yo creo que sí hay que sacrificar en algún momento la velocidad por la veracidad. Es decir, ante la duda de un hecho, ante la duda de una posible fake news, yo creo que es muy importante para el medio verificar bien, como se hacía como se ha hecho siempre en el periodismo, antes que la inmediatez. Yo sí soy de las convencidas que es mejor, porque es credibilidad. Es decir, el problema de subir algo como medio, por ejemplo, y fueras medio público de alguna explosión o algún, no sé, accidente o algo, y que haya ocurrido en otra parte del mundo, y que ha ocurrido, todos los medios han incurrido en esos por la celeridad y la inmediatez. Hay que sacrificar un poco esta parte, y volver a ir y corroborar los datos, los hechos, ¿no? O parafraseando a Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar. Es decir, en algún momento tiene que irse privilegiando la tranquilidad para tener información veraz y no estar cayendo en el juego mediático que, como dice Rafael, hay una industria de la fake news y que nos está tratando de provocar. Aquí en México, pues se da en tiempos electorales, pero no dudo yo que esté ya acelerándose para poder generar una opinión distinta, ¿no? Yo sería por ahí la respuesta. Maestro Sánchez de Armas, nos llega también otra pregunta un poco relacionada y quieren saber la opinión que le merece la participación de los ciudadanos en los medios de comunicación. Bueno, pues es algo absolutamente necesario, ¿no? Los consumidores de medios deben estar monitoreados por los mismos medios de comunicación para ir adecuando el tono en que están sirviendo estas informaciones. Hay algunos mecanismos de participación, el derecho de réplica, etcétera, que realmente no han funcionado, tienen más que ver con figuras legales que se diseñan para satisfacer algún reclamo público. Más bien lo que necesitamos es un consumidor de información más crítico, más alerta, más desconfiado. En general de las ciencias sociales hay que empezar a desconfiar de muchas propuestas, pero en particular de la información que nos sirven los medios. ¿Cómo reaccionar ante ciertas informaciones? Yo no tengo la respuesta, por supuesto. Yo veo que hay una ciudadanía cada vez más alerta, pero también me queda claro que con una enorme facilidad las nuevas tecnologías difunden noticias y hechos que o son falsos o desinforman o son maliciosamente diseñados para encaminar a la opinión pública hacia un fin determinado. El ejemplo clásico es el del señor Trump. ¿Trump se dice? Trump, ¿verdad? Donald Trump, que creo que trabaja como presidente de Estados Unidos. Este sujeto empieza su campaña política, sus aspiraciones presidenciales viniendo de la riqueza de ser un millonario con un espacio en televisión, diciendo que va a poner un muro entre México y Estados Unidos. Y esto le genera una enorme simpatía electoral, tanta así que gana la presidencia de Estados Unidos. Y este tipo no ha dejado de estar
molestingando a los mexicanos con el muro, con el tratado, con las amenazas, y ha creado y ha mantenido además entre el electorado de su país, gracias al uso del Twitter, su tecnología favorita, su medio favorito de comunicación, una tensión social. Pero si uno examina fríamente, es decir, que construir un muro es una estupidez. Es decir, desde los chinos, ¿no?, se han dado cuenta de que los muros no sirven para nada. El único muro que sirve desde mi punto de vista ha sido el de Pink Floyd. Y ese, bueno, pues no es material, ¿verdad? Nunca lo fue. Pero ni el muro de Berlín, ni el muro, la cortina de hierro, ni el muro chino, ni ningún otro muro, y que pretende construir Donald Trump tampoco va a servir de nada. Pero es producto, es decir, ha creado una fantasía, ha creado un estado de ánimo social en una buena parte del electorado, una parte muy importante del electorado, gracias al uso de las nuevas tecnologías. ¿Esto es fake news? Sí. ¿Esto cómo se combate? No lo sé, salvo, pienso, con un público consumidor más alerta y más crítico. Muchísimas gracias. Ahora tenemos una pregunta para Rafael Díaz Arias. ¿Cómo empoderar un periodismo imparcial, impreso y digital? Pues es una pregunta muy difícil. No sé en principio qué quiere decir empoderar. No sé si quiere decir dar más poder al público, más poder al ciudadano. Yo creo que en el caso de los medios de comunicación, la participación ciudadana es un gran reto. Y la participación ciudadana no es que aparezcan nuestras cosas de las redes sociales en los medios de comunicación, sino crear espacios de debate. Los medios de comunicación, y esencialmente los medios de comunicación públicos, tienen una función que es reconstruir el espacio, la esfera pública, hoy fragmentada en multitud de nichos, en multitud de pequeñas esferas, en pequeñas cámaras de eco a través de las redes sociales. Y para eso ya no es suficiente solamente fijar, como se hacía anteriormente, la agenda, sino encontrar dentro de esas redes sociales realmente las inquietudes, los problemas, los desafíos que tiene la actual sociedad. No es participar, hacer seguidismo de las redes sociales. No es participar, subir a nuestra web o dar en nuestro noticiario de televisión la última imagen viral, la última tontería que alguien ha puesto ahí. Eso no es participar. Ni tampoco es una buena práctica, entiendo yo, que dejemos la captación de información, dejemos la captación de imagen en manos solamente de los ciudadanos, que cada vez el periodista, concretamente estoy pensando en los medios audiovisuales, se concentra en su redacción, que no salga a la calle porque diga, bueno, si ya va a llegarnos la imagen a través de Facebook Live, por ejemplo, ¿no? Creo que ese es un error. Entonces, creo que eso de empoderar, que quisiera decir, pues un diálogo profundo entre las personas y las audiencias. A mí las audiencias no me gustan, me suenan a manejos publicitarios, ¿no? Usted sabe que la televisión lo que hace es, la televisión comercial, es empaquetar ciudadanos para vendérselo a los publicitarios, ¿no? Yo prefiero hablar del público, de un público consciente, de un público crítico. Y sé que esa dialéctica, ese diálogo realmente es muy difícil, pero creo que esa es la función en general de los medios y especialmente de los medios públicos. 9 minutos, tenemos 3 preguntas aún, una para cada uno de nuestros expertos y damos paso a la última pregunta para Susana Solís. El formato de las notas tendría que ser muy ágil y atractivo para también incluirlo en redes. ¿Qué tanto aplica este tipo de periodismo en noticiarios de televisión y radio universitaria? No, pues importante también. Yo creo que ya tendemos a ser más claros, más llanos, más sencillos, concisos, y esto aplica también para la televisión, sea universitaria, sea un ente del Estado, lo que sea. Yo creo que un lenguaje más claro, más llano, más sencillo, bien manejado, evidentemente. Eso te va a dar un atractivo, ¿no? Te va a jalar el interés.
Lo que yo también quisiera comentar aquí, tampoco se trata como de idealizar este tema digo, combinado con el periodismo, el uso de las redes sociales o de estas plataformas. Yo creo que el periodismo es periodismo en cualquier nicho que se encuentre. Es decir, es la forma como la vamos a matizar, pero el periodismo es lo mismo en televisión, lo mismo en radio, lo mismo en el sentido de la forma de hacer periodismo, de cómo lo hacemos los periodistas. Hay que reinventar, que decíamos, las nuevas narrativas, sí, para web. Pero ¿qué es el error que estamos cometiendo y que están cometiendo muchos medios, tanto privados como públicos? Es llevar el contenido de nuestra tele, de la tele, a la web, al internet. O sea, no se trata de la televisión vista ahora en el nicho de Facebook. No, se trata de hacer otra televisión. Incluso hubo en una ocasión cuando fui directora del sistema chiapaneco, en que la intención era hacer una área teníamos un área de redes sociales o de TICs, y queríamos hacer una de contenidos exprofeso para la web, para el internet, para las redes, pero eso se topaba uno con lo que dice Rafael, se necesitaban recursos, es decir, más dinero para hacer eso, pero quizá esto pueda ser la vía en la que se pueden transitar áreas para las plataformas digitales y nuevos contenidos también para televisión, que dicho sea de paso, tienen que ser más cortos y más breves. Muchísimas gracias. Les recuerdo que nos quedan 6 minutos. Ahora la pregunta para el maestro Miguel Ángel Sánchez de Armas. ¿Qué pueden hacer los medios públicos para preparar a la audiencia con relación al conocimiento del verdadero periodismo? Esa pregunta no tiene respuesta, obviamente. Los medios públicos tienen que trabajar, hacer un mejor periodismo, como propone Susana. Yo pienso que los medios públicos deben poner más atención a sus propias localidades. En México tenemos 46, 60 y tantos sistemas de medios públicos, pero que en algunos casos han abdicado de su deber de hacer información local para empatarse en lo que se llama la localidad, es decir, entre más locales, más globales. Los medios llamados nacionales que tenemos en México, estos noticiarios que salen de la capital de la República, del altiplano, y que pretenden mover a la opinión pública de 130 millones de ciudadanos, en realidad tienen una influencia limitada y son una fuente limitada de información una vez que salen de las esferas de la gran ciudad. Pero los medios públicos o no tienen recursos o no están poniendo suficientes recursos para hacer un mejor periodismo local. Es con frecuencia, y lo vemos, los reporteros del noticiario de la ciudad X, del sistema público X, no pueden ir a cubrir una información que está a 100 kilómetros de distancia porque no tienen un vehículo, o no tienen para gasolina, o no pueden viajar porque el gobernador dice que no, porque se han convertido también en picos de ganso del gobernador en turno. Esto es un problema que tiene que ver con la estructura de nuestros actuales medios, por lo menos aquí en México. Pero pienso que un camino hacia lo que propone la pregunta, lo que inquieren, es poner más atención a nuestros esquemas de noticiarios locales, ¿no? Muchísimas gracias. Nos hemos quedado prácticamente sin tiempo, pero la última pregunta la lanzamos hasta España. Rafael, preguntan, ¿qué opinión le merece? Perdón, tengo otra pregunta. El uso de las tecnologías exige inmediatez. ¿Cómo garantizar la veracidad? Bueno, creo que ya se ha dicho aquí. Hay que volver otra vez a las reglas del oficio, a la verificación, a la confrontación de fuentes, etcétera. Un dicho de una buena redacción es que más vale perder la exclusiva a cometer un error, ¿no? Pero muchas veces el problema de la inmediatez no es que nos lleve a cometer errores, es que nos quedamos solo en la inmediatez
y no vemos nada más que la espuma del acontecimiento. Por ejemplo, yo soy bastante crítico de estos noticieros de televisión dominados por las entradas en directo, decimos en España, en vivo dirían ustedes, que parece que todo lo tienen que contar, con lo cual el noticiero de televisión, que debe ser imagen y sonido, se convierte en radio en colores. Es decir, es un lead, un pequeño sumario de 60 segundos, de 45, de 70 segundos, donde se quiere hacer una síntesis de la información que además se cubre con imágenes que han ocurrido y entonces es alguien que bla, 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 bla y vamos de un directo a otro. Es decir, la instantaneidad no solamente es un riesgo para la veracidad, sino también es un riesgo para comprender en profundidad la verdadera dimensión de la actualidad. Lo cual no quiere decir que perdamos la instantaneidad, que no estemos pendientes de lo último que ocurre, que no demos esa información en vivo o en directo, pero a partir de ahí hay que caminar más, hay que profundizar más. Gracias. Prácticamente nos llega la última pregunta relacionada a un tema que ya han señalado, que mucha de la problemática tiene que ver con la falta de recursos, porque el Estado controla a los medios a través del control económico. Es la pregunta para el maestro Miguel Ángel Sánchez de Armas. No sé si hay un control en estricto sentido de la palabra. Lo que sí es que el régimen legal, el marco jurídico de los medios públicos, no ha sido perfeccionado. En algunos estados son organismos públicos con presupuesto y personalidad jurídica propia, en otros dependen del área de comunicación social, con las consecuencias por todos conocidas, en otros dependen de la Secretaría de Educación Pública, en otros dependen de la Secretaría General de Gobierno. En algunos casos es el Congreso local el que autoriza los recursos, en otros casos es como amaneció el señor gobernador ese día, si con dispepsia, pues no les da nada, si amaneció de buenas, pues entonces les autoriza algunas cosas, ¿no? Entonces, esta falta de recursos, ¿en qué se traduce? Pues en falta de equipos, en falta de recursos para la producción, en falta de recursos para el ejercicio o para hacer un mejor periodismo. Lo que nos hace falta, por lo menos en México, es que haya un marco jurídico aplicable a los medios públicos que garantice autonomía de gestión, que garantice suficiencia de recursos y que garantice independencia editorial, con los límites que sabemos que existen, porque independientes no los hay ni entre los ángeles del cielo. Pues muchísimas gracias, les agradecemos todas sus aportaciones en temas importantísimas como el contenido, la capacitación, las habilidades del lenguaje tecnológico, el tema también de los recursos. Y es así como llegamos al final de esta quinta telesesión. Antes de concluir, agradezco a quienes hacen posible este intercambio de conocimiento, a la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, a la Asociación Tele de Todos, al Instituto de Radio y Televisión Española, al Espacio Común de Educación Superior en Línea, a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. También agradecemos a la Coordinadora General de @aprende.mx y al Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual de Televisión Educativa. Mañana en punto de las 9 horas, horario del Centro de México, 17:30 horas de España. Los esperamos para participar en las sesiones Producción Transmedia, nuevos formatos y narrativas para la radio y TV pública y medios públicos y accesibilidad audiovisual. Muchísimas gracias. Hasta mañana.